la fila. O sea, sucede ya en cualquier momento, en cualquier lugar. Sí, es muy impresionante. ¿Alguna pregunta por acá? Ahorita vamos contigo. Para interpretar cada quien a su personaje, tanto como Vegeta, al principio le llegaron a dar, o sea, para entender al personaje, a cada uno, le dieron algún libreto. No, sabes que el doblaje tiene una peculiaridad. Cuando tú haces doblaje y aprendes obviamente cómo se hace, tienes que entender de inmediato qué es lo que estás haciendo. O sea, cuando tú entras a la sala de doblaje, no sabes qué vas a doblar. No sabes qué serie, no sabes qué personaje, a menos que hayas hecho una prueba antes, lo cual no sucedía en ese tiempo. O sea, los directores te hablaban directamente porque pensaban que tu voz podía adecuarse al personaje o que tu actuación podía sacar al de X o Y personaje. Pero cuando llegas no sabes nada, entonces en realidad lo ves qué estás haciendo, ves cuál es el género, ves el carácter del personaje, lo escuchas un par de veces para ver cómo habla más o menos y de inmediato tienes que grabar. Esa es una peculiaridad que solo tiene el doblaje. Tienes que entender muy inmediatamente qué estás haciendo. Emoción. Porque también el doblaje pues es una cosa de producción. Tiene que ver con que se vayan sacando los programas, ¿no? Entonces no hay esto como en el cine, que te dan el libreto primero, lo lees todo y de pronto dices, ay, este personaje está así, lo vas trabajando, ensayas, incluso a veces en el teatro, ¿no? Que ensayas meses y meses para construir un personaje desde cero. No, el doblaje ya está construido el personaje, ya está ahí, ya no estás inventando nada. Realmente lo que tienes que hacer es seguirlo casi al pie de la letra, ¿no? O sea, cómo está construido o lo más cercano. Y lo que hace el doblaje en realidad es una recreación de algo que ya existe, ¿no? Como no estás inventando nada, lo que tienes que hacer es seguirlo lo más cercanamente posible para que se cree esta ilusión de que está hablando en español, ¿no? Entonces tienes que, pues de alguna manera, convertirte también en ese personaje que estás viendo, ¿no? Entonces así es la aproximación a todo lo que haces en doblaje. Sí. Pero no hay tiempo, no hay nada. Si de pronto alguna vez llegas a ver alguna película antes, ¿no? Y te toca hacerla, y dices, ya sé de qué se trata esta película. Pero bueno, también hay casos que de pronto, por la velocidad de la producción, a veces llegabas a los estudios y decías, oye, ¿qué es? Pues es de misterio, porque no sé, no la vi. Te decía el director, no la vi, vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, como podías con las herramientas que tenías como actor, entonces ya lo hacías, ¿no? Pasaba de pronto también, ¿no? Somos, la gente de doblaje somos lectores emocionales muy rápidos, porque no tienes tiempo. Si hay algo que no hay en doblaje es tiempo. La inmediatez es lo que va marcando todo. Entonces, de ver al personaje un instante y ver lo que sucede, entiendes qué emoción está viviendo o qué emociones, porque los seres humanos somos multiemocionales. Y luego en una separación de emoción por emoción, en qué porcentaje está cada una en un 100%. O sea, si entiendes lo que estoy diciendo, entiendes qué está viviendo emocionalmente el personaje para que lo rearmes. Lo separas por partes y lo rearmas otra vez, basado, como dice René, en lo que hace el personaje. No puedes tú proponer algo que no tiene nada que ver con lo que estás viendo. En mi caso con Dragon Ball y con Goku, había un trabajo ya hecho por Laura, porque Goku empezó niño y tenía una forma de ser, una personalidad que estaba basada evidentemente en el trabajo de Masako en el japonés, que Laura llevó, y entonces esta intensidad emocional de Laura fue algo que yo sí copié al principio, porque era como lógico que pasara de niño a adolescente con esto, ¿no? Sin ser tampoco una copia de Laura ni nada que no estuviera planteado en el original, o sea, no inventas nada realmente. Por acá había una pregunta. Al igual que Mario Castañeda, ¿tú también tuviste dudas si aceptaron o no a Vegeta? Ninguna. No. Bueno, yo no tuve duda tampoco, No, ninguna. A mí me habló, es que la cosa funcionaba así. Los directores te hablaban, tú veías más o menos cómo estaba tu plan de trabajo del día y decías, yo puedo ir a las 10. Entonces regularmente aceptabas lo que te dieran, o sea, y tú llegabas al llamado y decías, tengo 20 loops, 40, 50, 100, ¿no? Y entonces, pues llegabas y lo hacías. Entonces no había como duda de, lo haré, no lo haré, porque aparte no lo sabíamos, o sea, no sabes lo que vas a hacer, nunca sabías.
solamente que sea un proyecto que ya evidentemente te digan, esa es una cosa de cine, vas a hacer a tal y tal y tal actor o tal personaje, entonces ya obviamente sabes de qué va la cosa. Pero si no, no tienes la menor idea. El director cuando llegas te dice más o menos de qué va la película y cómo es más o menos tu personaje y lo vas trabajando realmente ahí, ¿no? Pero el caso de Mario es diferente con Goku. Sí, yo no dudé, no es que haya dudado, no, yo no dudé para decirle a Gloria que no. Yo estaba peleado con Gloria y cuando Gloria me dijo Goku va a crecer, yo quiero que tú lo grabes, yo pensé, vieja loca. Nos habíamos peleado a muerte, un día nos gritoneamos en la compañía y yo dije, que bien, se acabó, punto, ¿no? Y yo soy cáncer, yo no sé por esos hijos soy cáncer, pero yo soy cáncer, yo cuando mato a alguien lo mato. Así, o sea, somos sentimentales, emocionales, cálidos y rencorosos, ¿no? Entonces, cuando Gloria me dijo, Goku ya va a crecer, yo pensé, de verdad, está loca esa señora. Y le dije que no dudé. Pero mi hijo Arturo, que tenía 8 años, me dijo, ¿cómo que no vas a grabar? Tú tienes que grabarlo. Y entonces dije, bueno, ahí voy. Entonces por eso regresé con Gloria a decirle, oye, sí. Pero vaya, yo cuando le dije que no, dudé así, es que no sé si me conviene. Es que a mí eso de los meet and greets no se me da. Sí, no quiero fundar ningún grupo que se llame Mario Castañeda nos cobró. No, Gloria, no. Siguiente pregunta por acá, tú. No mucho. Todo. Actuación. Todo. No mucho, se baja todo. Es exactamente lo mismo, pero diferente. O sea, tú no puedes, yo no puedo doblar a Keanu Reeves como habla Vegeta. Porque entonces imagínate tú que vieras a Keanu Reeves en John Wick haciendo a Vegeta, ¿no? Y entonces ves imagínate a Keanu Reeves, ¿no? En ¿cómo se llama? En John Wick, diciendo, ¡ay, voy a ir tras los asesinos de mi ¿Te ha pasado alguna vez ver a alguien que dice no funcionaría, ¿qué le pasa a esta persona? Está exagerada, que le baje, ¿no? Porque ya hay una como lógica emocional en el ser humano. Y cuando pasas esa lógica, ya es una caricatura, ¿no? Exacto. Ay, tú no sabes cómo te quiero, ay, te amo, ay. Espérate, ya parece como anime, ¿no? Entonces, es esto. La caricatura, el anime puede pasar esa línea sin ningún problema y exagerarse, pero el live action la tiene que pasar. El anime tiene que pasar esa línea de contención que habría en una película de drama, ¿no? Una película de drama que es naturalista, que es, ¿no? Que tiene que ver más con la cotidianidad, ¿no? Eso tienes que manejarlo diferente. Y es lo mismo, cuando haces doblaje tienes que saber qué género estás haciendo, porque no es lo mismo hacer eso que hacer un sitcom. De estos sitcoms ya saben cuáles son, ¿no? Como Friends, como todas estas cosas. Son comedias de situación. El chiste en realidad es lo que les pasa a los personajes. A veces en doblaje cometían el error de querer meterles chistes a las situaciones, cuando en realidad el sitcom, como el nombre en inglés, es comedia de situación. O sea, es lo que le sucede a los personajes. Entonces tiene un lenguaje muy específico hacer sitcom, y tiene un lenguaje muy específico hacer anime, y tiene un lenguaje muy específico hacer una tragedia, un drama, ¿no? Todo tiene un género muy, muy específico. Es igual que si haces, por ejemplo, teatro, o haces televisión, o haces cine. Cuando haces teatro y estás en un escenario y el escenario está un poquito alejado y hay una butaca 200, ¿no? Entonces si tú estás así actuando como de cine así, en chiquito, el de la 200 no te va a ver. Entonces por eso el teatro tiene que ser un poco más abierto, más exagerado, los movimientos, tu voz tiene que proyectarse. Cuando haces cine, tú haces así, pues ya te saliste de cuadro, ¿no? Entonces tiene que ser mucho. Todas estas cosas, digamos, que están unidas por la actuación, pero son como especialidades de cada cosa, ¿no? Y tienes que entender cómo hacer televisión, cómo hacer cine, cómo hacer doblaje y qué estás haciendo en cada una de esas cosas, ¿no? Entonces es complicado. El otro día ponían un meme ahí de amigos actores, ¿no? Sobre todo de teatro,
que decían, no, pues es muy fácil, mira, nada más tienes que aprenderte el libreto, saber de voz y dicción, cómo pararte, cómo proyectar, cómo manejar el vestuario, cómo manejar el movimiento, y ya no no, pues esos son muy... Cualquiera. Así es el doblaje, tienes que saber qué estás haciendo, porque tienes que leer, escuchar el idioma original, ¿no? Y además reinterpretar lo que estás viendo, o sea, actuarlo. Entonces son muchas cosas al mismo A tiempo. veces dando cursos, talleres de doblaje, llegamos al anime. Entonces, cuando sucede ese día que les digo, hoy vamos a ver anime, ¡uy! La emoción de todos es algo superlativa. Y ya que se paran en el micrófono, se dan cuenta de que es algo muy complicado. Porque la intensidad emocional del oriental en ese estilo es muy elevada. Y entonces de pronto hay una escena donde Krillin le dice a Goku, Goku, golpéame. ¿Quieres que te golpee, Krillin? Sí. Quiero ver qué tan fuerte te has hecho. Pero te va a doler. Sí. Pero te va a doler mucho. Y Goku, pero te va a doler mucho. Sí. Pero de verdad quieres que... O sea, y entonces lo están grabando, ¿no? ¿Quieres que te golpee, Krillin? Pero te va a doler mucho. Pero te va a doler muchísimo, Krillin. Y digo, no, estás trayendo el live action al anime y esto no tiene nada que ver, estás matando el anime. No puedes dar esta actuación natural, orgánica, ser humano, queriendo grabar esto. O te vas a la pared de enfrente o no funciona. Es así de fácil. ¿Alguien de aquí vio Victorious? Si yo hubiera hecho ese personaje abajo siempre, no hubiera funcionado, porque es absolutamente pasado y exagerado. Entonces uno tiene que hacer lo que está viendo en la pantalla para que ustedes crean que está hablando en español ese personaje. ¿Había otra pregunta por acá? ¿Akainu? Akainu. Borsalino. ¿Es común para ustedes que les toque trabajar con compañeros recurrentes de Dragon Ball en otros animes? Sí. Sí, Todos claro. los mismos. No nos vemos nunca ya, ¿eh? O sea, cada quien lo En la hace, casa, pero sí. cada quien lo hace en su casa o en el estudio incluso, pero ya cada quien se graba solo y ya no nos vemos como antes, pero sí, claro, hay muchos personajes. Y luego los fans están ahí viendo la película, pero ¿por qué Bruce Willis tiene la voz de Goku? No, somos 10, o sea. Sí, no somos tantos. Sí, exacto. Por allá había una pregunta. Sí. Bueno, me da mucho gusto verlos a los dos. Pues yo soy creo el más grande, de los más grandecitos aquí en la audiencia. Soy de los 90s, de la primera generación que vio Dragon Ball. Soy muy fan del anime, muy fan de las voces de ustedes dos. Hace 2 años tuve la oportunidad de hacer la pregunta directamente a René García, una pregunta algo esotérica, y me la respondió muy bien. El año pasado no tuve la oportunidad de hacerse a la Mario Castañeda. Es una excelente oportunidad para hacerse a los dos porque la conjunturé un poquito mejor. Okay. Es algo fuera del contexto de las preguntas que están haciendo aquí. Pero bueno, ya como ven, estoy un poquito ya más grande. El anime me sigue gustando mucho y soy aún más reflexivo sobre Dragon Ball. Creo a lo mejor esta pregunta sería para Akira Toriyama, pero ustedes como los protagonistas principales, pues creo que a lo mejor me pueden dar una buena razón. Y pues es sobre Dragon Ball. Pues yo soy una persona de 43 años, con una comparación de cuando era de los 15, 16. He leído cosas, he aprendido cosas, y me resulta muy extraño que Dragon Ball, la historia, en sí, la historia, y es lo que les quiero preguntar a ustedes si lo han notado, tiene muchos paralelismos con la historia de la humanidad, muchísimos. ¿Qué? Paralelismos con la historia de los humanos. Con la historia de los humanos. Y me parece muy me gusta mucho la voz de Goku, que quizás me vaya a dar alguna retroalimentación. ¿Y a qué me refiero con paralelismos? Por ejemplo, un paralelismo muy grande para mí es, por ejemplo, Goku y los Saiyajins y todo ello, que son una parte chango de ellos. Y resulta que, bueno, yo aprendiendo cosas me doy cuenta que existe un dios hindú que se llama Hanuman, que es chango. Hanuman, sí. Sí, claro. Entonces digo, bueno, entonces a lo mejor está diciendo algo Dragon Ball Z sobre ese dios hindú.
Otra cosa, por ejemplo, me llama mucho la atención cuando volví a ver Dragon Ball, Son Gohan, pues resulta que la reencarnación de su abuelo, es un paralelismo ahí, me parece algo importante. Otro, por ejemplo, me parece el maestro Rochi. De hecho hay otra serie de anime que se llama Ragnarok, ponen igualito como Zeus, igualito el maestro Rochi, y de hecho actúan igual, se pone la mano atrás y todo, ¿no? Otro, por ejemplo, Bulma sería una Afrodita. Piccolo es algo muy, bueno, a lo mejor no me van a llamar Muy verde. muy verde, pero hace referencia a lo que son los Nephilim, gigantes, que por ejemplo mucha gente los llama reptilianos, cosas así por el estilo, ¿no? Primos hermanos de los vampiros también, que es lo que se mira en la serie. Otro paralelismo, por ejemplo, que me parece importante es Mr. Satan, es igualito a Gaura. Tienen la capita, tienen el cinto y todo, y bueno, hace paralelismo a que sería un demonio encarnado en un humano y que es una superestrella, un presidente, a lo mejor un político, un influencer, etcétera. Están igualitos, ¿no? Y bueno, me parece un paralelismo ahí también importante. Majin Buu, por ejemplo, me parece que es un paralelismo que es Shiva de la India, el dios de la destrucción, también. Y en este caso sería Ten Shin Han y Majin Buu serían el mismo, por lo que yo cuando analicé la serie que la volvieron a pasar precisamente. Otro paralelismo, por ejemplo, la Patrulla Roja, que sería en el ejército nazi. Otro paralelismo. Bueno, pues las esferas del dragón, sí está muy esotérico. Ahorita, bueno, una oportunidad aquí a Mario Castañeda que mencionó algo de los signos zodiacales. El cubo de Metatron resulta que serían las esferas del dragón, es bueno, para los que saben de esoterismo y todo ese tipo de cosas. Bueno, contra eso se basó en el viaje al Oriente, en donde al rey mono Buda lo maldice, lo convierte en un hombre simio, porque se portó como simio, porque se emborrachó y se metió a su templo, hizo destrozos, y lo maldice y le dice que hasta que no encuentre las 7 virtudes humanas, no lo volverá hombre otra vez, y anda el rey mono buscando las 7 virtudes, las 7 esferas del dragón. De ahí lo tomó, me parece, aquí la Toriyama, Son Wukong, por eso Son Goku. Sí. Es como una mezcla de muchas cosas, ¿no? Sí. O sea, toman muchos elementos de incluso de Superman, porque la historia de Goku es la historia de Superman, o sea, ¿no? Cayó a la tierra, lo adopta, ¿no? Tiene superpoderes que no sabe qué tiene. El planeta fue destruido. Entonces, evidentemente, el planeta fue destruido, todo totalmente de Superman. Pero creo que lo interesante es cómo van tomando elementos de todo, igual que Superman toma elementos de la mitología griega, sí, y los superhéroes y sí, todo sí, esto son claro, no hay nada nuevo, digamos, ¿no? Solo se va transformando, lo van tomando elementos de muchas cosas y los van transformando y van haciendo estas historias, ¿no? Y paralelamente, como dices tú, creo que tomas estas historias de los diversos personajes que tiene Dragon Ball y les pone, digamos que una filosofía propia de la historia, ¿no? Por ejemplo, esta parte del héroe, ¿no? El viaje del héroe en los griegos, pues, es la base casi de todo lo que conocemos ahora, ¿no? Es alguien que no sabe que es héroe, tiene que caminar un camino larguísimo para darse cuenta que él es el héroe, que él es el que tiene que hacerlo. No, por eso Goku es tan inocente y por eso es así, porque es el héroe, ¿no? Y la antagonista es Vegeta, que es el que no tiene ese poder tan grande, pero que lo necesita para decirle, oye, eres tú, ¿no? Es el Horacio del Hamlet, ¿no? Todos estos personajes que necesita el héroe, ¿no? Para saber efectivamente que él es el responsable de toda la humanidad, digamos. Bueno, me da mucho gusto haberles hecho este comentario, entre pregunta y comentario. Sí, ¿no? Y creo que la gracia de Akira Toriyama fue presentarlo todo de una manera que no parece que estuviera todo este estudio o todo este pensamiento ahí, o esta filosofía. La verdad es que... Sí, la verdad es que es mero entretenimiento. Sí. Realmente, no sea, claro, sí tiene sus partes, pero también no pretende otra cosa. O sea, no es voy a hacer esto, pero voy a pretender darle una firma. No, la verdad es que lo hace también por mero entretenimiento y está bien también, ¿no? O sea, evidentemente un buen entretenimiento siempre es bienvenido, ¿no? Última pregunta.
Allá. Allá. Perdón. Por cierto, no sé si lo sabes, pero te está creciendo una planta. De momento como... Perdón. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, es un placer verlos nuevamente. Admiro mucho su trabajo. Goku, Vegeta, Hulk, Batman son mis superhéroes favoritos. Nick de Utopia, Da Brannigan y otros muchos otros personajes. Y mi pregunta va hacia lo que es otra vez la toma de un nuevo actor o personaje en sí. En lo del doblaje, por ejemplo, ahorita el señor René García, no sé si en la película, pero por lo menos vi el trailer de Beetlejuice, la 2, y ahí usted le dio el doblaje, pero no es la voz original de la película. ¿Por qué en este tipo de casos sé que eventualmente hay un nuevo actor, pero por qué no se regresa a la voz original del personaje? Es que esa película particularmente no se hizo en México. El doblaje, no recuerdo si es argentino o de Los Ángeles. Entonces, la verdad es que ni siquiera sé quién fue el actor original de Beetlejuice. Pero sí sucede esto, ¿no? De pronto los actores dejan de trabajar o se retiran y entonces hay que buscar quién lo haga. Se dieron cuenta ¿no? de que se habían equivocado. O sea, se dieron cuenta que estaban equivocados. Que se René. Y entonces a veces sucede que tú te dan ciertos personajes que has doblado durante mucho tiempo y dicen, bueno, pues la lógica tendría que decir que es ese actor que lleva doblándolo mucho tiempo. Les voy a contar una anécdota que tengo muy chistosa. Un día llegué a una compañía y entonces, como les decía, no sabes nunca qué vas a hacer, nunca qué vas a doblar. Una compañía donde hace mucho tiempo no iba y me llamaron y dije, bueno, tengo tiempo, voy, ¿no? Entonces llegué, no, lo primero que haces, saludas al director, entras a la cabina y hay una pantalla donde está el video que vas a doblar. Y le digo al director, bueno, ¿y quién soy? ¿No? Nosotros siempre decimos, ¿cuál es mi mono? ¿No? Así decimos en doblaje. ¿Cuál es mi mono? Es papel o algún actor, regularmente te consideran para volver a hacerlo, ¿no? En el caso de Jim Carrey, ¿no? Que por ejemplo, regularmente eres tú, ¿no? Desde hace muchos años. Entre Gerardo y yo, pero he grabado más yo. Entonces así pasa, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque creo que ni siquiera sabemos quién lo hizo. Igual con el caso de Winona Ryder. Evidentemente Cristina tenía 2 años cuando salió Pinocho, 12 años. Y ahora ella es quien hace a Winona Ryder por cosas del destino. Entonces ella seguramente lo va a hacer. Bueno, pues vamos a pasar entonces a las fotos. Chicos, muchas gracias. Agradecerles infinitamente por estar soportando el calor, por seguir pensando que somos buenas personas. Muchas gracias por haber venido. Gracias, chicos. Mi nombre.